Os doy la bienvenida. Bueno, os estaba hablando de Thomas Malthus cuando súbitamente se cortó la grabación. Thomas Malthus escribió el ensayo sobre el principio de la población, otro de los libros que incluye Dietrich Schwanich en estos 70 libros que han cambiado el mundo. Este libro fue concebido como respuesta al optimismo de William Godwin, el padre de Mary Shelley. Malthus argumentaba que toda mejora de las condiciones de vida conducía al aumento de la población, pero que este aumento reducía sus posibilidades de mejora. Según Malthus, la población aumentaba siempre más rápidamente que los medios de subsistencia. De este modo, aunque la pobreza pudiese remediarse, jamás podría erradicarse definitivamente. El libro sembró el desconcierto entre los reformistas. Las capas más desfavorecidas de la población fueron acusadas de reproducirse desenfrenadamente y se fundaron asociaciones para el control de natalidad. Bueno, de alguna manera se va sembrando esa semilla, ¿no? Que va a tener su fruto a lo largo del siglo XIX en esa crueldad que se tiene con tantos miles y miles de niños. Como vemos, el propio Charles Darwin nos informa de ello en sus novelas, que están basadas en la realidad, en esa explotación, en ese trato cruel que sufrían tantos pequeños en esos centros de trabajo, en esos correccionales que usaban como espacios de explotación de los mismos niños, y acontecía en la Inglaterra del siglo XIX. Bueno, pues para conocer un poco más a esta figura, voy a compartir un artículo del diccionario de autores de Federico Café, que dice lo siguiente. Thomas Malthus, que nació en Rockley en 1766 y falleció en 1834. Luego de haber sido educado según los principios de Rousseau, de quien su padre era amigo, completó los estudios en Cambridge y en 1797 llegó a pastor anglicano. Durante algún tiempo cuidó de una parroquia cerca de Albury. Influido por las alusiones contenidas en las obras de Smith, Hume y Ballard respecto a las relaciones entre población y subsistencia, publicó un anónimo en 1798 que es el ensayo sobre el principio de la población. Texto destinado a una vasta difusión que dio gran fama a su autor, quien obtuvo en 1805 la cátedra de Economía Política, la primera creada en Inglaterra en el Haileybury College, donde llevó a cabo su actividad científica posterior. Su nombre dio origen a un nuevo término, la palabra malthusianismo, cuya significación de doctrina que propugna la limitación voluntaria de los nacimientos provocó encendidas polémicas y a veces el escándalo. En la primera edición del ensayo, el autor afirmaba que la población, en ausencia de todo freno, tendía a crecer en proporción geométrica, en tanto las subsistencias sólo podían aumentar de acuerdo con un ritmo aritmético. En las siguientes 6 ediciones que tuvo la mencionada obra durante la vida de Malthus, al par que iba ampliando extensamente su contenido, concedió menor importancia a la discutible rigidez de las dos proporciones. Sin embargo, mantuvo inmutable el principio de la tendencia de la población a superar las posibilidades en materia de subsistencias, cuando faltan las limitaciones constituidas ya por acontecimientos funestos como las guerras, hambres y epidemias, o bien por la retención moral de los interesados, apta para actuar como freno preventivo sobre la natalidad. Tales concepciones indujeron a Malthus a oponerse a una asistencia indistinta a las gentes pobres pero válidas y a proponer la abolición de las leyes vigentes en Inglaterra acerca de ella, las cuales en efecto quedaron modificadas a causa de la influencia ejercida por sus ideas.
Este hombre presuntamente replica al conservador Edmund Burke, pero verdaderamente no es algo, son unas ideas que favorezcan a los más desfavorecidos, al contrario, les perjudican. Estas ideas, sin embargo, no han dejado aún de provocar apasionadas controversias, ni de empañar los méritos del autor respecto a sus otras aportaciones a la teoría económica. Además de la investigación, informe sobre la naturaleza y el progreso de la renta, publicó Principios de la política económica, considerada desde un punto de vista de la aplicación práctica, en la que Malthus se revela crítico penetrante de su gran contemporáneo Ricardo. El rumbo decisivo dado por este último al desarrollo posterior de la economía relegó al olvido la obra del colega que ha sido revalidada por Keynes y sus continuadores. Bueno, voy a compartir algunas frases de Malthus que nos dice que un hombre que nace en un mundo ya ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo y si la sociedad no necesita su trabajo, no tiene ningún derecho, dice Malthus, a reclamar ni la más mínima porción de alimento, como si alguien fuera dueño de los bienes de la tierra. Esa es la consecuencia de la mitificación del Estado, de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Se creen dueños de las cosas, de los alimentos, de la comida, y por lo tanto se creen que tienen derecho de dejar morir a millones de personas, y efectivamente vemos que eso es lo que hemos creado, una sociedad, una realidad en la cual eso acontece. Millones de personas han ido muriendo de hambre porque el orden que ha sido forjado así lo determina. Un hombre que nace en un mundo ya ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo y si la sociedad no necesita su trabajo, no tiene ningún derecho a reclamar ni la más pequeña porción de alimento. De hecho, ese hombre sobra, es decir, un auténtico delito de odio que impunemente se perpetra desde ideologías normalizadas. Por lo tanto, como esto está normalizado, una réplica a ello que pareciera cargada de odio no podría recibir censura alguna, porque estaría en el mismo tono. Pero bueno, pasemos a otro pensador que no es otro que el mismísimo Hegel, Georg Friedrich Wilhelm Hegel, que publicó Fenomenología del Espíritu en el año 1807, estamos ya por lo tanto en el siglo XIX, interpretación de la historia universal como un proceso dialéctico de progresiva autoconciencia del espíritu, Geist en alemán. Los estadios de este proceso están determinados por las relaciones de la conciencia con la realidad. Espíritu subjetivo, es decir, psicología; espíritu objetivo, es decir, moral, política; espíritu absoluto, es decir, arte, religión, filosofía, lógica. Situado al final de este proceso, el sistema hegeliano consiste precisamente en el despliegue de estos estadios: el del espíritu subjetivo, el del espíritu objetivo, el del espíritu absoluto. Esta concepción, que presenta la historia como el producto de la dialéctica entre tesis, antítesis y síntesis, fue el punto de partida de los enfrentamientos ideológicos entre la izquierda y la derecha durante los siglos XIX y XX. Se habla de la derecha y de la izquierda hegeliana, es decir, Hegel influyó en los unos y en los otros, que diría Miguel de Unamuno. Pues Hegel nos dice, por ejemplo, entre otras muchas cosas, que el drama no es elegir entre el bien y el mal, sino entre el bien y el bien. Ese es el drama. Solo hay un bien, verdaderamente, el bien de la vida.
qué es lo que se debe elegir, aquello que favorezca ese bien desde mi punto de vista. Con la existencia surge la particularidad, con la existencia surge la particularidad. Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Sin una gran pasión no se pueden acometer grandes desafíos. La filosofía es el mundo al revés. Algún texto, un curso de milagros, si no recuerdo mal, de estos populares en esta época, nos dice que el mundo es el cielo invertido, el cielo al revés. Y nos dice Hegel que para revertir esa inversión, la filosofía pudiera ser un camino adecuado, puesto que la filosofía es el mundo al revés. La limitación de la libertad es inaceptable en el orden moral. Es inaceptable en el orden moral la limitación. ¿Qué es eso de limitar la libertad? Como si la libertad fuera un arma de agresión con respecto a nuestros semejantes. Al contrario, agredimos porque falta conciencia de libertad. Viviendo en libertad, reconociendo la verdad que nos libera, conforme a la tradición cristiana, jamás haríamos uso de nuestra libertad como herramienta de confrontación y menos de agresión con respecto a nuestros semejantes. La música es el arte del sentimiento, la importancia que va a tener, que tiene, que tuvo, que tendrá probablemente la música en la tradición germánica. Ya el propio Lutero, no sabía yo que era también músico, también compuso himnos que todavía se cantan en las iglesias protestantes. Fijaos que para muchas iglesias protestantes, incluso Johann Sebastian Bach, el músico alemán, es considerado como una de las figuras principales de estas iglesias. De ahí la importancia que tiene la música, forma parte de los grandes músicos, Beethoven, Wagner, Richard Strauss. Hay algo especial ahí y los nazis pues lo van a utilizar también, interpretándolo a su manera. La primera gran obra de Nietzsche precisamente gira en torno a la música, el nacimiento de la tragedia, pero lo fundamental de esa tragedia era la música. Y dedica ese texto a Richard Wagner, porque Nietzsche veía en él como una persona que sabía, un músico, un compositor, un artista, que sabía recuperar en el ámbito de la tradición alemana lo que se había heredado del esplendor griego. El pensamiento, dice Hegel, tanto como la voluntad, debe comenzar por la obediencia. El pensamiento, al igual que la voluntad, comienza por la obediencia. Fijaos lo desacreditado que está este concepto. La obediencia, cuando se piensa en obediencia, se piensa en esclavitud, en opresión, porque vivimos en un mundo donde ya el amor no es más que una ilusión en gran medida y por lo tanto obedecer a nuestros padres, a nuestros jefes, a aquellos que saben lo que nosotros no sabemos, a circunstancias que nos sobrevienen y conviene que seamos obedientes con el que pudiera desenvolverse mejor que nosotros. Obedecer no es lo que se piensa desde esa mentalidad, desde esa obsesión con la libertad que tienen aquellos que realmente no saben lo que es la libertad. Hay que refugiarse en la filosofía si se quiere conocer a Dios. Esto dice Hegel. Si se quiere conocer a Dios, hay que refugiarse en la filosofía. Fijaos que esto era revolucionario en su momento, aunque ahora muchos ateos o agnósticos pues no lo verían así, no lo verán así, pero era tomar el espacio de los teólogos, de la doctrina, de los dogmas,
Hegel está diciendo, no, es la filosofía la que me permite conocer al Creador, conocer a la divinidad. Entonces tenía ese matiz revolucionario en ese momento. La contradicción es la raíz de todo movimiento. La raíz de todo movimiento es la contradicción. Lo que nos impacta, lo que nos incita a trascender algo repetitivo, que ya no nos aporta nada, es algo que en principio se nos aparece como una contradicción. La raíz de todo movimiento, la vida, la progresión, la evolución está en el movimiento, en el dinamismo, en la actividad. El Estado no existe para los fines de los ciudadanos. Esto dice Hegel, no existe el Estado para los fines de los ciudadanos. Podría decirse que el Estado es el fin y los ciudadanos sus instrumentos. Con lo cual el Estado no responde, si los ciudadanos conforman el pueblo, el país, la comunidad, el grupo, la tribu, el Estado no responde a los intereses de ese pueblo verdaderamente. Ese es un elemento espurio que se inmiscuye y que es explotado por esos usurpadores, como diría Francisco Ayala, que escribió un libro de relatos titulado así, por esos usurpadores, por esos gobernantes circunstanciales que buscan su propio provecho o que creyendo buscar el provecho comunitario instituyen un régimen de opresión. Al castigar al delincuente se le trata como ser racional. Al castigar al delincuente reconocemos, perdónalo Señor, porque no saben lo que hacen. Si saben lo que hacen, pues le castigamos. Es lo que Hegel está diciendo. Si una persona no está en uso de su razón y hace un mal, pues incluso la justicia ordinaria no castiga a tal persona porque no la considera responsable de sus actos. Cuando castigamos, cuando se castiga a alguien, se le está diciendo que verdaderamente en sí hay capacidad para hacer las cosas mucho mejor y por eso se le impone un castigo. Eso es lo que Hegel da a entender. Y recuerdo esa frase que siempre cito de Dostoyevsky, la civilización, el estado de civilización de cualquier país, podemos determinarlo viendo cómo se trata a los convictos, a los presos en las prisiones, porque el propio Dostoyevsky había visto muchísimo maltrato en las prisiones rusas, donde a veces se llegaba a matar a latigazos a los convictos. Todas las propiedades del espíritu existen solo mediante la libertad. Solo mediante la libertad existen las propiedades del espíritu. Si no hay libertad, no hay individualidad, no hay capacidad de realización, no hay creación, no hay arte, no hay nada. Sin libertad no hay nada. La verdad os hace libres. Necesitáis ser libres para ser lo que sois. Todas las propiedades del espíritu existen solo mediante la libertad. La gente teme la libertad porque es más fácil obedecer. Obedecer ya no en el sentido en el cual antes nos lo decía Hegel, sino obedecer en el sentido de someterse a una voluntad ajena, ser dependiente, negar la propia individualidad y todas sus capacidades para mimetizarse con el entorno. Es destruir la propia individualidad. Ese es el camino ancho del cual habla también Jesús en los evangelios, el camino del mimetismo. La historia es el esfuerzo del espíritu para conseguir la libertad. Aquí podéis ver ya
lo que tal vez Albert Camus dirá que es una deificación de la historia, y esto es heredado de la tradición cristiana también. La historia nos lleva a ese paraíso. Eh, eh, Conforme a la tradición cristiana, nos espera un paraíso en el futuro, en la tierra o en el más allá. Y estas ideas de Hegel están inspiradas en esa tradición. Pues pasamos ahora a un gran escritor británico, escocés, Walter Scott, que escribió Waverley. Escribió muchas novelas importantes, Ivanhoe, por ejemplo, Rob Roy, pero Dietrich Schwanich destaca Waverley. Waverley es la primera de una larga serie de novelas que se convirtieron en el modelo de la novela histórica. En ellas, Walter Scott hacía que un héroe ficticio se encontrase con personajes históricos en un escenario histórico. En este caso se trata de la sublevación de los jacobitas de Bonnie Prince Charlie en tierras altas de Escocia, alrededor de 1740. Este esquema fue imitado por novelas como El último mohicano de James Fenimore Cooper, Notre Dame de París, la famosa novela de Víctor Hugo, que también escribió Los Miserables, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, una novela tan famosa como otra suya, que es la del Conde de Montecristo, Guerra y Paz, de León Tolstói, autor también de Ana Karenina. Pues dice Walter Scott que para el éxito la actitud es tan importante como la habilidad. Descansar demasiado es oxidarse. Si la vida es actividad, movimiento, incentivar todas nuestras capacidades en todo tipo de ámbito, en el ámbito físico, en el ámbito energético, en el ámbito emocional, en el ámbito mental. Si es incentivar, activar y hacer que se muevan y que den fruto todo ello, pues estar en situación de descanso, dice Walter Scott, que es oxidarlas, que queden embotadas e inutilizadas. Descansar demasiado es oxidarse. Descansar no es más que un cambio de actividad, que dijo alguien. O debería ser. Cuando dormimos por la noche, hay algo en nosotros que descansa, evidentemente, pero muchas cosas no descansan. Si no, no soñaríamos. La mente está ahí trabajando y produciendo esos sueños en los cuales se desenvuelve nuestra realidad onírica. A los tímidos e indecisos todo les resulta imposible, porque así se les parece. Ellos determinan que todo es imposible, y ellos decretan para sí, tímidos e indecisos, eh, y evidentemente ya ellos mismos se están limitando. Eh, los gatos son un misterio. Un misterioso. Los gatos son un misterioso tiro del folclore. Los gatos son un misterioso tiro del folclore. Bueno, los gatos son brujas, los gatos negros son brujas, decía Edgar Allan Poe, y bueno, no hacía más que recordar lo que decían aquellos que perseguían a las brujas, que pensaban que se convertían en gatos y llegaron a matar a muchísimos gatos, aparte de muchísimas mujeres que tomaban por brujas. Bueno, pasamos a Jacob Grimm, eh, uno de los hermanos Grimm, que aparte pues parece ser que eran importantes estudiosos de la filología y de la cultura alemana. Jacob Grimm escribió gramática alemana. Basándose en Franz Bopp, del cual hablaremos posteriormente, Jacob Grimm explica las diferencias entre las lenguas germánicas y el resto de lenguas indoeuropeas. Descubre las leyes de apofonía,
en la conjugación de los verbos fuertes y formula la ley de Grimm de la alteración fonética, que es la diferencia principal entre el alto alemán y el resto de lenguas germánicas. Estudia el fenómeno de la apofonía. Por ejemplo, cuando se cambian determinados fonemas. Por ejemplo, la palabra arma, inerme, es aquel que está desarmado. Sin embargo, han cambiado las vocales, como veis, han pasado de ser AES a ser ES. Arma, inerme. Ese fenómeno fue estudiado por Jacob Grimm para contrastar las diferentes lenguas germánicas. Nos dice Jacob Grimm que el amor es como la muerte, a todos nos llega, pero a cada uno en su modo único y particular. Alguien dijo que pretendíamos ser como los ángeles, decía Santo Tomás de Aquino, del cual hablamos que los ángeles cada uno es una especie de por sí, al contrario que nosotros los humanos, que somos todos una única especie. Los ángeles, todos ellos, cada uno de ellos es una especie y nosotros tenemos vocación de ser una sola especie. Esa es la vocación es lo que decía alguien, como antes comentaba. Tenemos una vocación de hacer de nuestra individualidad una única especie, para así emular a esos ángeles. Entonces Jacob Grimm nos dice, conforme a esto, que el amor es como la muerte, a todos nos llega, pero a cada uno en su modo único y particular. La fe es una misma. La fe en uno mismo, perdón, la fe en uno mismo es el primer paso hacia, hacia el éxito. La fe en uno mismo es fundamental. La fe, sin fe, ¿a dónde vamos a ir? La fe no es una creencia ciega en algo, no es una apuesta ciega, como algunos piensan, es una certidumbre que nos mueve. Y la fe fundamental es la fe en sí mismo, porque eso es lo que evidencia que uno vive en una relación sana, íntegra, plena, auténtica consigo mismo. Si no tiene uno una relación así consigo mismo, pues es imposible tenerla con ninguno de nuestros semejantes. Bueno, pues Franz Bopp, como había citado anteriormente, escribió de la morfología del sánscrito comparada con la del griego, el latín, el persa y el alemán. De la morfología del sánscrito es ya el que aporta una relación entre las culturas, los pueblos germánicos con otros pueblos del ámbito indoeuropeo. Aprendió muchas lenguas, aprendió el árabe, el sánscrito, el persa, y eso le permitió a Franz Bopp estudiar estas similitudes que le hicieron tomar conciencia de una lengua común precedente a todas estas lenguas. De la morfología del sánscrito comparada con la del griego, el latín, el persa y el alemán. El autor descubre las relaciones de parentesco entre las distintas lenguas de la familia indoeuropea y funda así la morfología comparada. Leopold von Ranke, otro alemán, escribió Crítica de la historiografía moderna. La edición original incluía también las historias de los pueblos latinos y germánicos. Fundamentación y explicación de las normas por las que ha de regirse la historiografía crítica. Es decir, una historiografía que no se base en los modelos establecidos, sino que se remonte a las fuentes y las verifique con exactitud. Ranke se niega a presentarse como maestro o como educador. Su único interés es mostrar el pasado tal como fue. De este modo se convierte en el fundador de la ciencia histórica. Su interés es
no dejarse llevar por ningún tipo de prejuicio ni postura ideológica, sino evaluar la historia tal como aconteció. Bueno, pues nos dice von Ranke que los tiempos fáciles en la humanidad son las páginas vacías de la historia. Los tiempos fáciles, eso, aspirar a un tiempo fácil, pues es también, pudiera ser también una aspiración a un tiempo vacío, verdaderamente, en el cual pues no nos desarrollamos. No desarrollamos nuestras propias capacidades. Claro, esto no significa que debiéramos desear situaciones de conflicto, evidentemente. El estudio de la historia nos ayuda a comprender nuestro presente. El estudio de la historia nos ayuda a comprender nuestro presente y a tomar decisiones razonables para el futuro. Seguidamente hablamos de el curso de filosofía positiva de Auguste Comte. Teoría evolucionista de la ciencia de corte hegeliano, según la cual el espíritu humano recorre tres fases. La fase teológica, que ve la presencia de la divinidad tras todo cuanto existe. La fase metafísica, que reduce la realidad a las ideas. La fase de la ciencia positiva, que ya no pregunta por los fines y los orígenes de la realidad, sino por sus causas y sus leyes y sus relaciones, sus causas, sus leyes y sus relaciones. Auguste Comte pues se considera a sí mismo como apóstol de esta nueva perspectiva, de esa cientifista y positiva. Se le considera también el creador de la sociología. La ciencia está ordenada jerárquicamente y en la cúspide de esta jerarquía se halla la sociología, de la que Comte es el fundador. Por otra parte, Comte establece una correspondencia entre estas tres fases y los distintos tipos de sociedad, de forma que a la fase positiva le corresponde la sociedad industrial. A la fase positiva le corresponde la sociedad industrial, pensaba Comte. Esta concepción puso en circulación el concepto de positivismo, del cual habla también Byung-Chul Han. Limitación del conocimiento a los hechos demostrables científicamente. Eso es el positivismo para Comte. Y estableció las bases de la fe en la ciencia en los siglos XIX y XX. En la década de 1960 tuvo lugar la disputa del positivismo sobre la metodología correcta de la sociología, disputa que enfrentaba a los neomarxistas de la escuela de Frankfurt y a los representantes positivistas del racionalismo crítico. Bueno, pues Auguste Comte nos dice, entre otras cosas, que solo hay una máxima absoluta, y es que no hay nada absoluto. Esa es la única máxima absoluta, no hay nada absoluto. Solo nos pueden unir los buenos sentimientos. El interés jamás ha forjado uniones duraderas. El interés, es decir, esto de alguna manera es una réplica a concesiones como desde mi punto de vista tenían pensadores como Thomas Hobbes, o en donde piensan que hay un interés, o Locke, o John Locke tal vez, hay un interés particular que de manera mágica permite que se dé una armonía y una convivencia sana. No lo ve así Comte. El interés jamás ha forjado uniones duraderas, forja uniones que se rompen. Eso es lo que acontece en estos tiempos. Las uniones no tienen un fundamento sólido y por lo tanto están destinadas a la separación, porque parten ya de la propia separación, no parten de la conciencia de unidad, parten de la separación. Por lo tanto, su destino es corroborar esa misma separación que ya está en el punto de partida. Solo nos pueden unir los buenos sentimientos y evidentemente el amor es el buen sentimiento por antonomasia. Las mujeres viven en una infancia perpetua.
Eso decía Comte. Bueno, yo creo que dije hice algún vídeo sobre que efectivamente la infancia es un valor femenino, igual que la noche, igual que otras muchas cosas. Pero claro, hemos creado una sociedad en la cual se percibe a los niños como seres inferiores. Ya no se percibe no como percibimos, por ejemplo, al niño Dios que nace en la época de la Navidad. No vemos la pureza, la ternura, la predisposición a recibir eh, a enriquecerse con todo lo que recibe de sus padres. Mm, no vemos ya un valor en el hecho de ser un bebé. Entonces Conte parece que tiene esta percepción de la mujer que está en relación con esto. No ve como un ser humano completo, así lo dice él mismo. Ve a la mujer como algo intermedio entre la bestia y el ser humano. Lo dice así explícitamente, si no me estoy confundiendo. Una mujer sin ternura es una monstruosidad social de la naturaleza. Una mujer sin ternura es una monstruosidad social de la naturaleza. Un hombre pues será también un monstruo similar, digo yo, ¿no? La ternura es fundamental para la vida. La ternura, la sensibilidad, la delicadeza, eh, son elementos que forman parte de la naturaleza humana. Una mujer sin ternura es una monstruosidad social de la naturaleza, más aún que un hombre sin valor. Atribuye el valor en el sentido de la valentía, de la osadía, de la intrepidez, como un elemento masculino cuya ausencia denota falta de virilidad. Y en cambio en la mujer es el valor equivalente, según Augusto Comte, es la ternura. Vivir para otros no solo es ley del deber, sino también ley de la felicidad. Ley de la felicidad. Vivir para otros es la ley de la felicidad. La vida verdadera, ese cultivo de la propia individualidad no está separado del servicio. No solo no está separado, sino que es gracias a él, el servicio a nuestros semejantes, como se despliega todo ese potencial individual. Vivir para otros no solo es la ley del deber, no se trata de deber, se trata de reconocer en ellos nuestro propio gozo, como hacen los misioneros, por ejemplo, aunque suene un poco sentimental, cuando van a ayudar a los desfavorecidos. En ello encuentran su satisfacción, no se están sacrificando, no se trata de abnegación, se trata de un gozoso servicio a aquellos que pueden beneficiarse de él. Es una expresión de amor. El principal derecho es cumplir con su deber. Ese es el principal derecho, dice Augusto Comte. El amor no puede ser profundo si no es puro. Si no hay un amor puro, auténtico, transparente, verdadero, no es profundo, es superficial, es un sucedáneo. Es algo que aparenta ser amor, pero parte de la premisa a la cual antes me refería, de vernos separados, segregados, vacíos, un vacío que quiere robar desde afuera aquello que compense tal vacío. Y a eso, de manera ingenua, a veces llamamos enamoramiento, cuando verdaderamente no es más que expresión de carencia. Todo es relativo. Ese es el único principio absoluto. Todo es relativo. Ese es el único principio absoluto. El sentimiento, cuando es puro y profundo, corrige sus propios errores. El sentimiento corrige sus propios errores cuando es puro y profundo. Eso dice el filósofo francés. Pues por el momento lo dejo aquí. Gracias por vuestra atención. Seguiré hablando de los autores que me quedan, de los libros que me quedan, de estos 70 libros que conforme a Dietrich Schwanich han cambiado la historia del mundo. Gracias y hasta pronto.